Hola, te saluda Mishacho. Hoy te presento una historia de terror. Fui el embajador de la Tierra ante una raza alienígena asesina. Las negociaciones han fracasado. Mi historia comienza hace varios años, cuando yo era una estrella en ascenso en los mecanismos del gobierno federal y planeaba una carrera dentro del establecimiento político en Washington, D.C. Sin embargo, esto no iba a ser así, ya que recibí lo que en ese momento pensé que era una oferta mejor. Lo crees o no, la oportunidad de empleo que me llevó a mi situación actual comenzó de manera similar a una película de espías. Fui abordado por un individuo de alto nivel, pero esencialmente anónimo, vestido de negro, que afirmaba trabajar para una agencia no oficial interesada en reclutarme para una misión especial, una que no solo ayudaría a mi país, sino también a toda la raza humana. Sonaba tan ridículo que casi me reí en la cara del hombre, pero noté que su expresión era mortalmente seria, y supuse que no reaccionaría bien ante la burla. Además, debo admitir que me intrigaba la misteriosa oferta del hombre. La oportunidad que se me presentaba sonaba demasiado buena para ser verdad, y pensé que aceptar este trabajo inusual podría impulsar mi carrera a alturas nunca antes escuchadas. Y así acepté su oferta, y comencé por el camino sin retorno. Si hubiera sabido toda la verdad en ese momento, le habría dicho al tipo de la agencia que se fuera al infierno, pero no lo sabía, y ahora aquí estoy. Avancemos 6 meses. Había completado un programa de entrenamiento intensivo y asistido a una serie de sesiones informativas extraordinarias que habían cambiado todo lo que pensaba saber sobre nuestro mundo y el universo en general. Solía creer que nosotros, los seres humanos, estábamos en la cima de la cadena alimenticia, pero ahora conozco la realidad mejor. Es difícil para mí señalar el momento exacto en que mi valentía me falló, y me di cuenta de que ya no tenía ningún control sobre mi situación. No fue hasta que me llevaron en un avión a una base secreta en las Islas Salomón, donde recibí mi última sesión informativa sobre esta misión altamente clasificada. Claro, estaba nervioso cuando me ataron al asiento a bordo de un vehículo de prueba orbital X-37C experimental, lo mejor en el inventario de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Creo que me porté bastante bien durante nuestro lanzamiento al espacio, mientras me unía al pequeño club de humanos que han viajado al espacio, aunque los números reales son mucho más altos de lo que la mayoría de la gente sabe. Pensaba en la importancia del evento y de mi misión, mientras también me daba cuenta de que pocos sabrían lo que habíamos emprendido. Solo un número selecto en los más altos escalones del gobierno de Estados Unidos conocía mi misión, y el lanzamiento del X-37 era un secreto altamente clasificado. Nuestros rivales en China y Rusia estarían observando de cerca, por supuesto, pero sus gobiernos habían sido informados y apoyaban nuestra operación. En este asunto, si no en otros, todas las naciones de la Tierra estaban del mismo lado. Si el lanzamiento al espacio no fuera lo suficientemente aterrador, nuestro acercamiento a la nave alienígena fue peor. Vimos la imagen en pantalla, la de una enorme nave espacial en forma de cigarro, capaz de viajar entre estrellas, que hacía que nuestra propia pequeña nave pareciera insignificante y patética en comparación. Parecía nada más que una canoa primitiva, remando hacia un poderoso acorazado. Me di cuenta entonces de que nuestros anfitriones alienígenas podrían destruir fácilmente nuestra pequeña nave, con el simple empuje de un botón. Pero, ¿por qué destruirían una misión diplomática desarmada? Podrías preguntar. Bueno, la respuesta es que simplemente está en su naturaleza ser crueles y violentos, y esto se volverá evidente a medida que continúe con mi relato. Creo que mis nervios finalmente se quebraron después de completar el complejo procedimiento de acoplamiento y abordar la nave de guerra alienígena, pasando por el escaneo invasivo y exhaustivo antes de que se nos permitiera entrar. Recuerdo vívidamente estar sentado en el área de retención, una celda sombría y oscura de metal frío, mientras esperábamos descubrir nuestro destino. Mi único compañero era el capitán Henderson, un veterano de fuerzas especiales endurecido, que era tan duro como lucía. A Henderson se le encargó actuar como mi guardaespaldas durante esta peligrosa misión. Nuestros anfitriones alienígenas no nos permitieron llevar armas a bordo de su nave, pero Henderson me aseguró que era un experto en combate cuerpo a cuerpo y que podría protegerme si las cosas se ponían feas. Sin embargo, yo no estaba tan seguro. Mientras estábamos sentados en la celda oscura, no pude evitar notar cómo Henderson sudaba profusamente mientras luchaba por contener su miedo. Tenía buenas razones para tenerlo, al igual que yo. Puede que hayas oído hablar de la raza alienígena con la que se me encargó negociar. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra, y han sido capaces de viajar entre estrellas durante miles de años, habiendo visitado la Tierra por primera vez hace al menos 5 siglos. Nunca había visto uno en persona,
pero su descripción física era aterradora. Una raza de reptiles escamosos con ojos fríos y predatorios, y dientes y garras afiladas que podrían desgarrar la carne humana sin necesidad de ninguna de sus armas avanzadas. Además, son una especie cruel y belicosa, que visita nuestro planeta en secreto por una sola razón: encontrar víctimas para sus juegos de tortura y cacería sádica. Aquellos que no están familiarizados con sus orígenes simplemente los llaman reptilianos o personas lagarto. Sin embargo, no conocen toda la historia, ya que los gobiernos globales han ocultado la verdad a sus pueblos durante décadas. Los reptilianos son, de hecho, el imperio de los Astri, una especie interplanetaria militarizada del sistema estelar Trappist-1, que libró guerras sangrientas contra sus vecinos durante milenios antes de que un nuevo orden galáctico estableciera una paz incómoda para mantener a raya a los Astri y otros agresores. Pero el imperio no se adaptó bien a este nuevo orden pacífico, por lo que buscaron alternativas para satisfacer sus impulsos violentos, buscando planetas apartados e incontactados como el nuestro, donde pudieran continuar matando con relativa impunidad, lejos de los ojos vigilantes de la Confederación Galáctica. Y así, aquí es donde entré yo. Verás, nuestros gobiernos globales han sido cómplices en las atrocidades de los Astri durante muchas décadas. Sin medios para combatir su tecnología vastamente superior, hemos permitido que los Astri secuestren, torturen y asesinen a miles de nuestros ciudadanos cada año. En los Estados Unidos, simplemente hacemos la vista gorda ante estos secuestros, que inevitablemente ocurren en áreas aisladas. Y las personas que se llevan suelen ser aquellas que no son echadas de menos: los sin techo, los adictos a las drogas o simplemente aquellos sin familia o amigos. En otros países, los regímenes totalitarios aprovechan la oportunidad para donar víctimas a los Astri, como una forma de tributo, enviándoles prisioneros, disidentes políticos y llamados indeseables, mientras utilizan cínicamente la oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Esta ha sido la situación durante demasiado tiempo, ya que los líderes mundiales han tratado de justificar su colusión secreta con los asesinos en masa Astri, creyendo que el sacrificio de incontables miles es necesario para el bien común, y porque temen las consecuencias de negarse a los esclavistas alienígenas, sabiendo demasiado bien que los Astri podrían devastar la superficie de la Tierra con su armamento espacial. Pero las cosas han cambiado en tiempos recientes, por eso me enviaron en esta peligrosa pero crucial misión diplomática. Por primera vez en nuestra historia, teníamos una carta bajo la manga contra los Astri, y los poderes fácticos en la Tierra decidieron jugarla. Y así, potencialmente, tenía el futuro de la humanidad sobre mis hombros. Eso es mucha presión. Pero, mientras estaba sentado en esa área de retención, solo esperaba que los Astri no incumplieran su promesa de permitirnos una audiencia. Y en cambio, simplemente nos arrojaron fuera de la escotilla de aire, dejándonos morir en el frío vacío del espacio. Casi salté de mi lugar cuando escuché que los altavoces ocultos cobraron vida, y una voz mecánica nos habló en un español casi perfecto. Representantes del planeta Tierra, el proceso de selección ha sido completado, y se les permite abordar el SS Gloria del Imperio. Avancen por la puerta y diríjanse por el pasillo hacia la celda de pasajeros. Una vez que estén seguros y contenidos, continuaremos el viaje hacia nuestro destino final. Con eso, una puerta previamente invisible en la pared de acero frente a nosotros se deslizó abierta, revelando un pasillo débilmente iluminado y poco acogedor que conducía a otra puerta al final. Experimenté un momento de temor y aprensión, encontrándome temporalmente incapaz de levantarme y caminar hasta que el capitán Henderson silenciosamente me levantó y prácticamente me llevó a rastras a través de la puerta. Mientras lo hacía, susurró severamente en mi oído: «Nos están observando. No muestres ninguna debilidad o nos destruirán». Sus duras palabras me provocaron un escalofrío helado por la espalda, pero sabía que tenía razón. Mis extensas sesiones informativas sobre la cultura y psicología de los Astri dejaron pocas dudas. Toda nuestra inteligencia apuntaba que los Astri carecían de empatía o misericordia, al menos hacia nuestra raza humana. Ciertamente creían en su propia versión del darwinismo social, una ideología extrema que afirmaba que solo los fuertes sobrevivirán en un universo despiadado, y que las especies más débiles deberían ser aplastadas, esclavizadas o destruidas. Traté de controlar mi miedo mientras avanzaba temblorosamente, siguiendo a Henderson por el oscuro pasillo de acero frío, apenas conteniéndome de saltar cuando la escotilla de aire al final se deslizó abierta, para revelar lo que la IA de la nave había descrito de manera inquietante como la celda de pasajeros.
Al entrar con cautela, vimos una habitación no muy diferente de la que acabábamos de dejar, fría, oscura, sin rasgos distintivos y hostil, aunque notamos dos sillas estilo cabina que parecían haber sido diseñadas por el cuerpo humano. Me sorprendió, ya que se nos había dicho que no esperáramos ningún nivel de hostilidad de nuestros anfitriones alienígenas, ya que los Astri nos consideraban una especie inferior y ciertamente no nuestros iguales. Sin embargo, era altamente sospechoso, temiendo que esto pudiera ser una trampa. Mirando al duro capitán Henderson, pensé en preguntarle qué pensaba de esto, pero luego recordé que nuestros anfitriones casi seguramente estaban viendo y escuchando todo lo que decíamos y hacíamos, así que decidí no hacerlo. Henderson tomó asiento, sin decir una palabra, rápidamente y eficientemente abrochándose para el viaje espacial que se avecinaba. Seguí su ejemplo, observándolo atentamente mientras repetía sus acciones para asegurar mi cinturón de seguridad. No sabía cómo Henderson conocía qué hacer y cómo se mantenía tan tranquilo y confiado bajo las circunstancias. Suponía que era su entrenamiento el que entraba en acción mientras se adaptaba rápidamente a este entorno alienígena. Desearía tener su confianza, pero lo que estábamos enfrentando me asustaba muchísimo. Los expertos de la NASA y la Fuerza Aérea nos habían advertido que haríamos un viaje que duraría meses o incluso años en uno de nuestros cohetes en cuestión de unas pocas horas. Teníamos poco conocimiento sobre la tecnología de los Astri, y la mayoría de nuestras suposiciones sobre sus naves espaciales se basaban solo en teorías. La suposición en ese momento era que Henderson y yo estaríamos viajando más lejos de lo que cualquier forma de vida terrestre habría hecho antes, y estaríamos sometidos a una fuerza G que ningún ser humano había experimentado previamente. No tenía idea de si nuestros cuerpos podrían sobrevivir al viaje, y tuvimos que tomar con precaución cualquier garantía que los Astri nos hubieran dado sobre nuestra seguridad física. Así que puedes imaginar el miedo que experimenté cuando los motores de la nave se pusieron en marcha, y fuimos impulsados a través del espacio a una velocidad tremenda. Imagina mi sorpresa y alivio cuando descubrí que nuestro viaje no solo era sobrevivible, sino también relativamente cómodo, no peor que mi tiempo a bordo del X-37 que nos transportó a la órbita. El vuelo profundo hacia nuestro propio sistema solar duró apenas 3 horas, y sentí cómo crecía mi confianza al darme cuenta de que superaríamos esta etapa del viaje. Quizás los Astri eran sinceros acerca de querer entrar en negociaciones, me dije a mí mismo. Tal vez finalmente nos estaban concediendo el respeto que sentíamos que merecíamos. Esto es lo que pensaba, pero ahora sé que me habían engañado con una falsa sensación de seguridad. Recuerdo el momento en que llegamos a nuestro destino, la nave desacelerando mientras una pantalla de obturación en la pared lejana de nuestra celda se abría para revelar una escena impresionante. Ante nosotros estaba Júpiter, el majestuoso gigante gaseoso y el planeta más grande de nuestro sistema solar. Miré por el ojo de buey con asombro, admirando las gloriosas bandas atmosféricas del poderoso planeta y el famoso Gran Manchón Rojo, una enorme tormenta anticiclónica que había rugido durante siglos y era lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra varias veces. Me quedé hipnotizado por la belleza de Júpiter y me sentí muy humilde, sabiendo que era uno de los primeros seres humanos en observar el planeta a simple vista. La nave alienígena descendió a través de la órbita de Júpiter, acelerando hacia la luna gris y rocosa que reconocí como Europa. A medida que nos acercábamos a la luna, vi una grotesca estructura artificial medio enterrada en su superficie rocosa, una colección de fortificaciones de acero y poderosas armas espaciales que entendí estaban conectadas a una vasta red de túneles y cámaras subterráneas. Me quedé boquiabierto al contemplar la fea y austera instalación, la principal base de los Astri en nuestro sistema solar. El puesto avanzado de Europa había existido durante décadas y los gobiernos de la Tierra lo habían sabido durante tanto tiempo como ellos. Las sondas Voyager los habían observado y fotografiado desde lejos, y muchas otras misiones lo habían documentado a lo largo de los años. Sabíamos que era el principal punto de partida de los Astri para sus incursiones clandestinas en la Tierra, pero poco más. Al entrar, no sabía qué esperar, pero estaba seguro de que nuestros anfitriones alienígenas nos estaban mostrando su base lunar como un medio de intimidación. Había señales de batalla por todas partes mientras descendíamos, y noté los restos retorcidos de naves y máquinas de guerras destruidas, atrapadas en la órbita de Júpiter. Mientras tanto, la superficie de Europa estaba llena de cráteres frescos, seguramente el resultado de bombardeos orbitales o misiles desviados. Miré en silencio a Henderson y noté la decepción en sus ojos, un sentimiento que compartía. Ambos habíamos esperado que los Astri sufrieran un mayor daño. Como he dicho antes, los gobiernos de la Tierra han sido impotentes frente a las incursiones de los Astri, pero esto ha cambiado recientemente.
Un año antes de que me reclutaran para esta misión diplomática secreta, nuestros observadores espaciales presenciaron una feroz batalla en la órbita terrestre, cuando una nave cazadora Astri fue atacada y aparentemente destruida por una nave de origen desconocido. Este evento podría haber permanecido como un misterio si no fuera por el aterrizaje inesperado de una pequeña cápsula en lo profundo del medio oeste estadounidense. Esta cápsula de escape contenía 2 sobrevivientes humanos que tenían una historia extraordinaria que contar. A través de sus relatos en primera persona, no solo aprendimos la horrible verdad de lo que los Astri hacían con sus secuestrados, sino que también descubrimos la existencia de un posible aliado, la Confederación Galáctica, cuyas fuerzas están en guerra con los cazadores Astri rebeldes. La noticia de la batalla espacial finalmente obligó a nuestros líderes a actuar, y un consejo secreto exigió que los Astri aceptaran una reunión para renegociar los términos de nuestro acuerdo. Pero esto no fue el final de la historia. Durante mi entrenamiento recibimos noticias de una segunda batalla espacial, detectada por nuestros telescopios de largo alcance, cuando una pequeña flota de naves asaltó la base Europa, resultando en un asombroso pero aterrador despliegue de fuego y furia. No sabíamos el resultado de la batalla hasta ahora, pero parecía claro que nuestros anfitriones habían ganado la pelea. Experimenté un terrible presentimiento mientras nuestra nave hacía el último acercamiento a la vasta base lunar. La poderosa nave siendo eclipsada por la enorme y extensa instalación mientras atracábamos en una bahía de aterrizaje con un pesado golpe metálico. Estaba comenzando a darme cuenta de lo atrasada que estaba la humanidad en esta carrera armamentística. Una vez que la nave atracó, recibimos más instrucciones de la voz robótica y desencarnada. Hemos llegado a la instalación Alfa del Imperio. Deben quitarse las restricciones y esperar a nuestro representante que los guiará dentro de la base. Hicimos lo que se nos dijo. Henderson y yo intercambiando miradas mientras desabrochábamos nuestros cinturones de seguridad y nos poníamos de pie. La puerta lejana se activó y me preparé mentalmente para ver a un guerrero Astri en persona por primera vez. Había escuchado las descripciones de los testigos y visto las pocas fotografías y filmaciones que teníamos de ellos, pero esto no era una preparación adecuada. Respiré profundamente mientras la puerta automatizada se deslizaba abierta, pero me decepcionó lo que vi al otro lado. Nos recibió una especie de dron robótico que flotaba en el aire, mientras sus escáneres y cámaras nos observaban y recopilaban datos. Recordé los relatos de testigos de las máquinas de guerra de la Confederación, y me pregunté si los Astri habían adoptado el mismo modelo. Los dos permanecimos confundidos mientras el robot hablaba. Soy la unidad 537, un dron de inteligencia artificial al servicio del glorioso Imperio Astri. Mis amos me han encargado guiarlos a través de nuestra instalación y concluir nuestras negociaciones. Me quedé boquiabierto y me encontré incapaz de hablar mientras intentaba procesar este desarrollo inesperado. Al final fue Henderson quien rompió el silencio al lanzarse un estallido poco característico. ¿Qué diablos es esto? ¿Dónde están los delegados Astri? Esto no fue lo que acordamos. El robot volador se volvió para enfrentar a mi compañero militar antes de responder en el mismo tono monótono y mecánico. Desconozco de qué acuerdos hablas. Permíteme asegurarte que mis amos me han otorgado los poderes plenipotenciarios necesarios. También te aconsejaría que no te involucres en más arrebatos emocionales. Mis amos podrían considerar tales diatribas como actos de agresión y responder en consecuencia. Ahora deben seguirme. Con eso, el dron se giró y entró en la instalación. Le lancé a Henderson una mirada enfadada y susurré. ¿Qué demonios estabas pensando? ¿Estás tratando de ponernos a ambos en peligro? Henderson simplemente negó con la cabeza, en desesperación, antes de decir, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Necesitamos adaptarnos. Miré a mi compañero confundido, queriendo preguntarle qué quería decir, pero Henderson simplemente sintió y dijo, vamos, vamos. Él avanzó por la puerta abierta y lo seguí, sin darme cuenta aún de que estábamos caminando directamente hacia un infierno viviente. El interior de la base Europa era ligeramente menos desolador e intimidante que la nave espacial, pero solo marginalmente. Las paredes del pasillo eran blancas y estériles, y mis fosas nasales se llenaron de lo que olía a desinfectante. Tan pronto como puse un pie dentro, supe que algo estaba terriblemente mal, y una sensación de perdición se apoderó de mí. Estaba asustado y nervioso, pero era más que eso. En cuestión de segundos, mi cabeza latía, el dolor creciendo dentro de mi cráneo hasta volverse casi insoportable. Me sentí desnudo y expuesto, como si de repente mis pensamientos y secretos más profundos estuvieran al alcance de todo el universo, y empeoró. De repente, mi cerebro dolorido fue asaltado por imágenes terribles y horribles. Vi seres humanos torturados por los repugnantes asesinos Astri, un hombre desgarrado por garras y dientes,
una mujer gritando atada a una camilla y operada sin anestesia, y muchas más escenas de ultraviolencia. Las imágenes que vi dentro de mi cabeza eran tan vívidas que casi podía oír los gritos desgarradores y oler la viscosa sangre. Luché por mantenerme de pie y ver claro, girando la cabeza para mirar a mi compañero. Cualquier esperanza que tuviera de apoyo se desvaneció al ver que Henderson luchaba contra su propia batalla interna, contra lo que sea que los Astri hubieran desplegado contra nosotros, sudando profundamente mientras sus ojos se salían de las órbitas y su rostro se enrojecía. Calculé que estaba usando toda su fuerza mental en un intento de mantener al enemigo fuera de su cabeza, aunque dudaba que tuviera éxito. Esta era una táctica nueva de la que no nos habían advertido durante nuestros entrenamientos, y, francamente, me aterraba. ¿Qué posibilidades teníamos si los Astri podían destruir nuestras mentes además de nuestros cuerpos? La presión se acumuló dentro de mi cráneo, hasta que pensé que mi cabeza explotaría, y por un momento horrible creí que nos matarían a través de este vil método. Pero el asalto a nuestros cerebros terminó tan repentinamente como había comenzado. La presión se alivió y las imágenes sádicas desaparecieron, aunque no pude olvidar los horrores que había visto. Nuestro guía robótico actuó como si nada hubiera pasado, llevándonos a otra puerta automática al final del pasillo blanco enfermizo, mientras se volvía para dirigirse a nosotros con su voz inexpresiva y mecánica. Mis amos pensaron que podrían desear visitar a sus compañeros Homo sapiens a quienes alojamos en esta instalación. Ahora les mostraré nuestras perreras de retención. Sentí una enfermedad profunda en el fondo de mi estómago después de escuchar las palabras sin emoción del dron, lanzando una mirada hacia Henderson en el momento antes de que la siguiente puerta se deslizara abierta. Lo primero que me golpeó fue el olor, el hedor nauseabundo de desechos que me recordaba a un zoológico o perreras, y luego escuché los lamentos, gritos de agonía y dolor que me horrorizó descubrir que provenían de labios de humanos. Nuestro guía robótico lideró el camino mientras Henderson y yo ingresábamos a un infierno viviente bajo brillantes luces artificiales. Nos sentimos enfermos pero maravillados ante las horribles escenas que presenciamos. Más allá de la puerta había un vasto búnker lleno de filas de jaulas de acero, apiladas unas sobre otras hasta el techo. Vimos miles de pequeñas jaulas de 6x6, cada una conteniendo a un prisionero humano, secuestrados, encarcelados por los Astri para sus propósitos sádicos. Vi personas de todas las razas y credos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Sus captores alienígenas los trataban a todos con el mismo desprecio y crueldad. Todos estaban desnudos excepto por los feos collares de choque asegurados en sus cuellos, y al acercarme vi cómo todos estaban demacrados y dejados a vivir en su propia suciedad. Muchos tenían cicatrices y lesiones, seguramente como resultado de la tortura que habían soportado. Otros lucían enfermos, y más de uno parecía estar al borde de la muerte. Pero el momento más horroroso llegó cuando los numerosos prisioneros notaron nuestra presencia. La palabra se extendió rápidamente a través de susurros nerviosos pero emocionados entre las jaulas. De repente, miles de ojos se iluminaron con algo muy peligroso: esperanza. Un momento después, miles de voces llamaban en docenas de idiomas, llorando y suplicando mientras caminábamos junto a ellos, rogándonos que los salváramos. No podía soportarlo. El alboroto infernal era demasiado. Lo peor es que me di cuenta de que éramos impotentes para ayudar a estas almas malditas. Incluso si los Astri acordaran liberar a sus prisioneros, no teníamos medios para transportarlos de regreso a la Tierra. Dudaba que alguno de estos pobres desgraciados supiera dónde estaban, pero seguramente adivinaban qué terrible destino les esperaba. Sentí ganas de arrodillarme y enrollarme en una bola protectora mientras los lamentos desesperados casi me revientan los tímpanos. Pero luego todos los prisioneros emitieron un nuevo sonido, uno de dolor y sorpresa, mientras cada uno de ellos colapsaba en agonía, gritando mientras se agarraban de sus gargantas y se retorcían en el suelo de sus jaulas. Para mi horror, me di cuenta de que los collares de choque de los prisioneros habían sido activados simultáneamente, como una forma de castigo colectivo. A pesar de mi terror, grité de ira y desafié a nuestro guía. ¿Cómo se atreven, malditos salvajes? No tienen derecho a tratar a nuestra gente de esta manera. Me di cuenta de lo tontas que eran mis palabras tan pronto como las pronuncié. El dron giró para enfrentarme, y me pregunté por qué había descargado mi ira en una IA que simplemente servía a los crueles Astri, y probablemente no tenía capacidad para el pensamiento independiente. El robot flotante me miró con sus cámaras incorporadas, luces parpadeando en paneles de control mientras procesaba datos. Y cuando la máquina habló, sus palabras no contenían ni un rastro de humanidad. Silencio.
Les he advertido a ambos sobre las consecuencias de los estallidos emocionales. Procedamos al anfiteatro, donde podrán presenciar los frutos del trabajo de mis amos. Con eso, el robot se dio la vuelta y voló hacia adelante, dejando a Henderson y a mí para contemplar a los prisioneros derrotados, todos heridos y en silencio, mientras nos miraban con decepción en sus ojos, y se daban cuenta de la terrible realidad, de que no estábamos allí para ayudarlos, y de alguna manera estas miradas de reproche silencioso fueron aún peores que sus gritos y súplicas de misericordia. Pensé que esto era lo peor que podría pasar, pero luego salimos de la cámara de prisión y entramos en un nuevo círculo del infierno. Salimos a una plataforma vacía con vista a un anfiteatro en forma de óvalo, con una cancha circular de unos 100 pies de diámetro rodeada por paredes de 10 pies de altura, en cada lado. La superficie de la arena estaba cubierta por una extraña sustancia similar al plástico, aunque el óvalo tenía un aspecto primitivo y de baja tecnología en comparación al resto de la instalación. Sin embargo, me sorprendió el tamaño de la base lunar, que podía acomodar un pequeño estadio. Forzando mi cerebro, traté de pensar, y de pronto me di cuenta de cómo esta zona me recordaba a un coliseo romano, y mi corazón se hundió al considerar las aterradoras implicaciones de mi observación. De repente, nuestra atención se centró en un anillo de palcos de estilo VIP, situados por encima de las gradas, mientras las persianas de acero se levantaban lentamente para revelar una escena aterradora. Fue la primera vez que los vi en persona. Los Astri, docenas de designatarios alienígenas sentados y de pie en lujosos palcos detrás de gruesos cristales, todos mirándonos con una alegría sádica en sus fríos ojos reptilianos, mientras mostraban sus colmillos y salivaban por sus bocas parecidas a hocicos. Escaneé de lado a lado en pánico, dándome cuenta de que las criaturas viles estaban por todas partes, aunque permanecían detrás de sus barreras transparentes, aparentemente esperando que algo sucediera. Henderson se puso en posición erguida de inmediato, mientras sus instintos entraban en acción. Automáticamente buscó un arma que no llevaba antes de lanzarle al guía robótico una mirada que podría matar. ¿Qué demonios significa esto?, exigió. Las cámaras del dron lo observaban con indiferencia fría, y supuse que todas sus observaciones estaban siendo transmitidas a los dignatarios Astri, que nos vigilaban. La máquina respondió la pregunta airada de mi compañero en su tono habitual sin emoción y robótico. Mis amos han organizado algo de entretenimiento para su visita. Les sugiero que permanezcan en silencio y observen. Todavía estaba tratando de entender lo que la máquina quería decir cuando observé una puerta oculta abrirnos en la pared circular de la arena debajo de nosotros, revelando lo que parecía ser un tobogán que conducía hacia abajo, hasta el suelo cubierto de plástico. Miré con horror mientras 1, 2 y luego 3 cuerpos bajaban por el tobogán, todos aterrizando pesadamente en el suelo antes de que la puerta se cerrara de golpe, atrapándolos dentro de la arena amurallada. Al principio pensé que los 3 estaban muertos, pero resultó que solo estaban desorientados o posiblemente drogados, ya que en pocos momentos todos habían recuperado cierto nivel de compostura y podían ponerse de pie en sus piernas temblorosas. Vi que todos eran hombres jóvenes, medio desnudos y demacrados, con terror en sus ojos mientras examinaban su nueva prisión. Un momento después, un segundo compartimiento se abrió, para revelar un estante de acero llena de armas de mano, incluyendo lo que parecían ser machetes, hachas y espadas cortas. El trío asustado miraba las armas confundidos, claramente teniendo poca idea de por qué estaban aquí y qué se esperaba de ellos. Desafortunadamente, ahora tenía una buena idea de lo que iba a suceder. De repente, una segunda puerta se deslizó abierta en el lado opuesto de la arena, y algo horrible emergió, cargando hacia el piso de combate con toda la furia del infierno. El Astri que vi parecía más grande que la media, quizás tan alto como 8 pies de altura. Vi cicatrices antiguas que cruzaban sus escamas rojas, y así deduje que esta bestia era un guerrero veterano. Sus ojos de lagarto eran los de un depredador frío y calculador, escaneando metódicamente la zona de muerte mientras buscaba a sus víctimas. El guerrero estaba armado con un arma larga, similar a una pica, pero apenas necesitaba la lanza, ya que sus dientes y garras seguramente eran suficientes para desgarrar a sus víctimas. Miré las cajas selladas arriba, y noté cómo los espectadores Astri se inclinaban hacia adelante, sus ojos ampliándose con emoción mientras disfrutaban la perspectiva de la violencia por venir. Y entonces miré hacia abajo, a los 3 jóvenes en la línea de fuego, todos confundidos, expuestos y aterrorizados mientras dirigían sus miradas hacia la bestia. Quería gritar una advertencia a estos hombres, pero ¿de qué serviría?
Henderson y yo éramos impotentes para intervenir. El guerrero Astri cargó hacia adelante a una velocidad asombrosa, lanzando un rugido animal mientras se acercaba a su presa. Dos de los hombres huyeron, corriendo hacia la pared y tratando desesperadamente de encontrar una salida. El tercer prisionero se congeló en medio de la arena, cayendo de rodillas y suplicando por clemencia, pero por supuesto no recibió ninguna. Esperaba que el guerrero lo atravesara con su lanza, pero en cambio desató una patada alta, usando hábilmente la garra de 6 pulgadas en su pie para cortar profundamente la garganta del hombre, abriendo su yugular y rociando sangre por todo el suelo de plástico. Los otros dos observaron el cuerpo inerte de su compañero caer al suelo, mientras seguía sangrando, y el guerrero gritó triunfante. Los hombres sobrevivientes ahora sabían que su única oportunidad era luchar, así que agarraron las armas primitivas del estante. El primero tomó un machete, y el segundo se armó con una espada. El hombre que empuñaba la espada parecía ser de origen oriental, y parecía tener algunas habilidades de combate. También era valiente, corriendo hacia adelante para enfrentarse al guerrero de frente, y parando los golpes pesados de su lanza. Sin embargo, la pelea no duró mucho, ya que la pura fuerza de los ataques del Astri lo derribó, obligándolo a soltar la espada de sus manos. El humano gritó cuando el alienígena aplastó su cabeza con su pie, enterrando su garra profundamente en su cráneo. El tercer y último hombre no era muy buen luchador, pero aprovechó su oportunidad, atacando a la bestia por detrás y golpeándola con su machete. La piel escamosa del Astri era gruesa, pero la hoja aún penetraba, haciendo que la bestia gritara de dolor y furia. Estaba herido, pero no gravemente. Pronto, girando para enfrentar a su atacante, el humano echó un vistazo a los ojos asesinos del alienígena y se quebró, arrojando su arma y huyendo a través de la arena. El guerrero no perdió el ritmo, levantando su lanza y lanzándola con una fuerza inmensa. El proyectil voló por el aire, golpeando al hombre en la espalda e impalándolo contra la pared de la arena. El hombre moribundo se retorció mientras su vida se desvanecía, y el guerrero alienígena rugió en celebración de su victoria sangrienta. Sus compañeros Astri estaban igualmente felices con el resultado, golpeando sus garras contra el cristal, emocionados al satisfacer sus impulsos sádicos. Miré a Henderson y vi que tenía los puños apretados y el rostro enrojecido de furia. En cuanto a mí, simplemente me sentí enfermo del estómago por la atrocidad que nos habían obligado a presenciar. Sacudí la cabeza con disgusto mientras miraba al robot flotante y pronunciaba mis palabras emocionales entrecortadas. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué nos trajeron aquí solo para ver cómo torturan y matan a nuestra gente? Pensé que querían negociar. Malditos sean ustedes. El robot pausó brevemente antes de dar su respuesta reveladora. De hecho, mis amos aceptaron estas negociaciones de buena fe. Su lado ha violado los términos de nuestro acuerdo. Me quedé asombrado y confundido por esta declaración. ¿Qué demonios quieres decir?, exigí. Su escaneo salió limpio, explicó la máquina, pero el de su compañero levantó una bandera roja. Me volví para enfrentar a Henderson, solo para descubrir que no me miraba a los ojos. Noté cómo se le cayó la cara y se puso pálida mientras el sudor goteaba de sus poros. Me quedé sin palabras, pero nuestro guía robótico continuó explicando la situación. El rastreo fue sutil, pero nuestros sensores detectaron una infección viral en la sangre del capitán Henderson. El análisis del virus confirma que está genéticamente modificado, diseñado específicamente para ser inofensivo para los Homo sapiens, pero letal para la especie Astri. Claramente, la intención de los gobiernos de la Tierra era infectar y destruir a la población Astri de esta base con su arma biológica rudimentaria. Mi mandíbula cayó incrédula y pensé que esto debía ser una mentira. Me volví hacia Henderson en busca de consuelo, solo para verlo cargar contra el robot con intención maliciosa. Pero la máquina reaccionó al instante, extendiendo un brazo mecánico y disparando un dardo en el pecho de Henderson. Él retrocedió, mirándome con culpa antes de que sus ojos se revolvieran en su cráneo y cayera pesadamente sobre el estante. Me giré justo a tiempo para ver al robot asesino reorientar su brazo extendido en mi dirección mientras se preparaba para disparar un segundo tiro. «Espera», grité, pero fue inútil. El dardo me golpeó en el centro del pecho, causándome dolor, pero no una herida fatal. Pero cualquier veneno que contenía el dardo corrió por mis venas y de repente todo mi cuerpo se entumeció. Luego me sentí caer mientras mis piernas cedían y golpeaba el suelo con fuerza, y todo mi mundo se volvió negro. Me desperté lentamente, aún sintiéndome atontado mientras abría los ojos y trataba de moverme, solo para descubrir que no podía.
Para mi horror, me encontré dentro de una jaula apretada, colgando sobre un recinto de algún tipo. Apenas podía moverme, ya que la jaula era muy pequeña, y cuando miré hacia abajo, vi una densa vegetación de plantas tropicales y un claro directamente debajo de mí. Al mirar a mi izquierda, encontré a mi compañero, el capitán Henderson, despierto y también atrapado en una jaula apretada, colgando sobre el recinto. Abrí mis labios secos y forcejeé para sacar mis palabras, gritando enojado mientras reprendía a Henderson por su traición. ¿Qué demonios, hombre? ¿Dejaste que te inyectaran con un arma biológica? ¿Estás loco? Henderson bajó la cabeza, una vez más, sin mirarme a los ojos. Solo seguía órdenes. ¿Órdenes de quién?, grité. ¿Qué lunático ordenó este ataque? ¿Qué los hizo pensar que esta locura funcionaría? Siempre fue una apuesta arriesgada, pero el alto mando creía que era nuestra mejor oportunidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dijeron? ¿Qué demonios pasó con nuestras negociaciones? Henderson frunció el ceño con desprecio antes de responderme. Despierta, hombre. La misión diplomática fue solo una tapadera. No podemos negociar con estos monstruos. Nos tratan como presas por el amor de Dios. La verdadera misión siempre fue militar, y ambos somos prescindibles. Estaba conmocionado, horrorizado y enojado al escuchar la revelación de Henderson, aunque tenía que admitir que tenía sentido. Pero una cosa estaba clara, la misión de Henderson había fallado, y ahora ambos estábamos en grave peligro. Como si fuera un aviso, escuchamos un fuerte crujido desde la vegetación debajo, mientras algo grande se abría paso, dirigiéndose hacia el claro. Sabía que cualquier bestia que hubieran liberado sería mala, pero lo que emergió en el claro estaba más allá de mis peores pesadillas. Mis palabras limitadas nunca harán justicia a la monstruosidad, pero la mejor comparación que puedo hacer es con una araña negra agrandada, a un tamaño enorme. Su cuerpo debía ser el doble del tamaño de un hombre adulto, repleto con 8 largas y gruesas patas cubiertas de un pelo similar a la piel. Y la criatura tenía un conjunto de una docena de ojos oscuros, como un caleidoscopio que escaneaba la zona de caza con un celo depredador. Pero como si esto no fuera lo suficientemente malo, la bestia parecida a una araña también tenía una larga y gruesa cola, con lo que parecía ser un aguijón en su extremo, afilado, sobresaliente y goteando con lo que supuse era algún tipo de veneno mortal. La bestia chilló con alegría excitada cuando nos vio colgando en nuestras jaulas, y adiviné lo que nuestros captores nos tenían reservado. Hubo un ominoso pitido, y al momento el fondo de la jaula de Henderson se abrió, haciéndolo caer al claro debajo. Escuché un crujido repugnante cuando aterrizó pesadamente, y supuse que el hombre militar se había roto el tobillo, pero para su crédito se puso de pie y enfrentó a la bestia. La criatura avanzó sobre sus 8 patas, gritando como un espíritu en pena mientras atacaba con su aguijón. Henderson logró esquivar los 2 primeros ataques, pero el tercero lo golpeó en el hombro, haciéndolo gritar de dolor mientras caía al suelo. Solo pude observar con horror mientras el herido Henderson intentaba arrastrarse hacia la seguridad, pero la bestia lo atacó nuevamente, usando su aguijón para empalar al hombre indefenso por la espalda. Mi compañero gritó nuevamente, más fuerte esta vez. Me miró con dolor y terror en sus ojos enrojecidos, y al momento la bestia lo arrastró de vuelta hacia el denso follaje. Henderson aún gritaba mientras enfrentaba su terrible destino. No quería imaginar lo que le estaba sucediendo a mi compañero, pero justo en ese momento una voz robótica familiar llamó para revelar la horrible verdad. Mi amo quiere que sepas que el depredador no matará al capitán Henderson. Ella pondrá sus huevos dentro de su carne aún viva, manteniéndolo con vida hasta que eclosionen. Después de eso, su descendencia se alimentará de él. Todo el proceso durará varios días y será agonizante para tu compañero. Me estremecí de terror. El asco subía desde el fondo de mi estómago mientras hacía arcadas secas de disgusto. Apenas podía hablar a través de mis labios temblorosos, pero de alguna manera logré articular una respuesta. Supongo que planeas hacer lo mismo conmigo. No, respondió mi captor. Mis amos te perdonarán y te permitirán regresar a tu planeta de origen. Se te perdona para que entregues un mensaje a tus líderes. Diles lo que viste aquí e infórmales que su traición ha sido expuesta. Habrá repercusiones por su engaño en su debido momento. Mientras tanto, estamos duplicando la cuota y esperamos la entrega del próximo lote de tributos dentro de unas semanas. El incumplimiento resultará en severas penalidades. Esas amenazas apenas veladas me helaron hasta los huesos mientras seguía escuchando los gritos ahogados de Henderson, y mi jaula fue levantada lentamente lejos del recinto de la bestia. Sucedió como se me dijo.
Los Astri cumplieron su palabra y me enviaron a casa. Casi me avergüenzo de admitir mi alivio al sobrevivir al calvario, y ahora estoy consumido por la culpa del sobreviviente. Sin mencionar el terror de lo que los Astri harán a continuación. Una vez en casa, inevitablemente fue interrogado exhaustivamente y de manera agresiva por varios funcionarios gubernamentales y altos mandos militares, ordenando continuamente a relatar los eventos de nuestra misión fallida. Creo que sabían lo mal que habían resultado las cosas y estaban verdaderamente asustados por las inevitables represalias. Creo que algunos de mis interrogadores habrían deseado culparme, pero supongo que otros estaban en desacuerdo, porque eventualmente fui liberado. Sin embargo, no creo que me quede mucho tiempo más en este mundo, ya que varios testigos han sido víctimas de desafortunados accidentes en los últimos meses. Nuestros líderes están asustados porque saben que los Astri podrían venir por ellos en cualquier momento. Harán cualquier cosa para salvar sus propias vidas y encubrir sus errores, y esto incluye sacrificar a miles de sus propios ciudadanos como tributos para estos monstruos asesinos. Y así, he decidido contar mi historia antes de que sea demasiado tarde. La amenaza que todos enfrentamos es más seria que nunca, y nuestros gobiernos son cómplices de las atrocidades de los Astri. No sé cómo podemos ganar esta guerra, pero debemos resistir y luchar, porque el precio de no hacer nada es demasiado alto para soportarlo. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta y darle a la campanita para activar las notificaciones. Yo soy Mishacho, nos vemos. Your soul in this haunted labyrinth where nightmares take control. To the nightmare.